¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, dado que me encontraba reparando un calefón, un Orbis a botonera. Bueno, tenía que salir a comprar repuestos y en este video les voy a dejar un par de tips, dado que muchos preguntan para qué se utiliza el destornillador Phillips PH3 cuando por ahí lo pongo en el elenco de la caja de plomería. Muchos amigos ya obviamente lo saben, otros no, y va orientado a ellos. Es muy común en los portadiafragmas encontrar tornillo Phillips cabeza PH3. Bueno, si estamos lejos del taller, lejos de poder hacerlo en la morsa, o bueno, nos vamos a ver en la obligación de tenerlo con alguna llave, trabarlo en algún lado, circunstancialmente en el fondo de las viviendas hay algún lugar donde podemos hacer fuerza y aflojarlo. Pero va a ser una condición sine qua non tener un PH3 porque con el 2 no lo aflojamos ni por casualidad. Además de dañar la herramienta, redondeamos lo que sería la cabeza óptima del tornillo. Muchos lo agarran con una pinza, una pico del oro de afuera y bueno, salen de la situación. Pero como tenía que salir a comprar el diafragma, propiamente dicho, y me encontraba en un triángulo entre el domicilio, la casa donde compro los diafragmas o los repuestos, y mi taller, dije bueno, voy al taller, lo pongo en la morsa, lo aflojo tranquilo, dado que esto pinta de estar apretado en serio. Así que bueno, quería dejarles esos tips. Vamos a desarmar, que ya quizás en alguna otra ocasión lo he hecho, pero bueno, vamos a repetirlo, el videito, el procedimiento. Para comenzar, estoy buscando en la periferia alguna sierrita o un arco de sierra, porque si bien esto tiene una posición definida, estas dos cosas tienen que coincidir. Estas dos son entradas, entrada y salida de agua, entrada y retorno. Pero bueno, hay algunos que no. Entonces, la costumbre de la antigua escuela, la antigua escuela, o bueno, costumbre de tipo que le gusta trabajar precavidamente, pero cosas que se aprendían en la antigua escuela, hacer una marquita con una hoja de sierra, una lima. Y me voy a dar a la tarea de hacerla, por una cuestión de costumbre. Si bien no es necesario, vamos al sector donde tengo los arcos de sierra, que entre paréntesis tengo que recuperar no menos de 4 que tengo dando vueltas por ahí. Le vamos a hacer una marquita suave, pero que se vea. Es bronce, obviamente, una cuestión de oxidación. En calefones actuales esto viene de plástico, un sistema bastante horrible. Para mi gusto, mi punto de vista. Pero bueno, no soy el dueño de la verdad, no se empiecen a enojar. Vamos a utilizar un McCarthy entre tantos PH3 que hay de todos los juegos de destornilladores que muestro. Los PH3 son generalmente los que están más nuevos, pero vamos a utilizar estos. De paso, bueno, demostramos un poco qué tal va McCarthy. Nos posicionamos, vamos a apretar un cachito más, dado que bueno, todos saben que le saqué la mordaza a la morsa para hacer algunas pruebas que hago acá en el canal. Y ahí aflojó. Créanme que estaba apretado en serio. Parece como que no hiciese fuerza, pero por cómo se acomoda el destornillador en la cabeza, el espesor del mango, que yo siempre digo que es importante el espesor del mango, y la fuerza que imprime uno, ¿no? Ahí va. Ahí va. Un poquito para atrás, un poquito para adelante, como para que no se corte. Bueno, y ahí ya lo tenemos liberado. Vamos al tercero. Ahí va. Bueno, ya tenemos flojo los 3 tornillos de sujeción, de cierre del portadiafragma. Observen este, que es el que quizás
se vio que hubo un poco más de fuerza, el óxido. Esto, bueno, ahora lo busco. Se cayó. Se cayó producto de que deslicé el destornillador, se pegó, pero están con óxido los tornillos. Otra solución que siempre digo, que por ahí le allanamos un poco la tarea al futuro plomero que venga, o posiblemente si nos siguen convocando a nosotros, es poner tornillitos cabeza hexagonal. Es mucho más fácil. Con un tubito, una llavecita, uno lo puede hacer en el domicilio sin tener demasiado reniego, ¿no? Bueno, acá tenemos el diafragma. Siempre miren para qué lado va el labio. Habría que agarrar un trapito, secar esto como corresponde. Vamos a buscar acá, en medio de la debacle. Acá hay uno. Acá hay uno que por ahí no es el más limpio, pero para lo que hay que hacer va más que bien. Limpiamos bien la base. Verificamos que esté todo en orden. Acá hay unas arandelitas de goma que al momento de armar el raccord tienen que estar sanas, porque si no queda perdiendo agua. El diafragma en cuestión es este. Es prácticamente igual de los dos lados, no hay demasiado que descubrir, demasiado que mostrar en este caso, solamente que el labio va para abajo. El labio, el borde, el O-ring, es un diafragma que a la vez trae lo que vendría a ser la junta entre las dos partes, o sea, sella, cierra, cuando uno aprieta se hace solidario. Y bueno, nada, y acá tenemos el otro, el viejo, que si bien no está pinchado, o sea, pinchado está, lo que no se ve es tan feo, pero yo, si ustedes pudiesen ver, yo de acá, de este lado, veo la luz, veo la luz como Víctor Suey. Vamos a secarlo un poquito, a ver si se puede apreciar un poquito más la falla, ¿no? Como para hablar y que sea más legible el problema. Bueno, no sé si lo van a percibir, pero tiene pequeños agujeritos donde se descarga. Y claro, la descarga hace que la presión no sea la suficiente para impulsar el pernito y accionar la válvula de gas. Esto siempre fíjense que trabaje bien, que no se agarre. A veces está bueno ponerle un poquito de grasa grafitada, como para que trabaje lubricadito. Está bien el tiraje. Bueno, una vez logradas estas premisas, nos damos a la tarea de rearmar nuevamente. Vemos que combine la marca, que coincida la marca que hicimos y armamos. Vamos a buscar un poquito de aceite para que el tema no se repita, el óxido no se repita. Por de paso relocalizo el buloncito que se me había caído. Yo siempre digo que en este taller hay duendes, porque las cosas que se caen desaparecen. Y créanme que soy de mantener un orden bastante, no digo exhaustivo, quizás años atrás, ¿no? Cuando uno tenía otro tipo de vida, no demasiadas responsabilidades, el orden era absoluto. Yo podía
estar trabajando, dado que era mucho más flaquito, podía estar trabajando en un domicilio donde entraba la estufa y yo en un pasillo, con la estufa de frente, la caja detrás mío y con las manos saber qué unidad, qué herramienta estaba tocando. Admirable el orden que mantenía en aquella época. Pero bueno, hoy es hoy, como ha comentado algún amigo, si yo pudiera recuperar los videos, las fotos que les cuento, me criticó un poquito, producto del video que hice con la indignación por el cambio de cuerito del tipo este, pero no me voy a meter en eso, simplemente es para decirle a este amigo que sí, tiene razón, hay veces, yo siempre trato de trabajar en forma prolija, como dije en algún video, si se dan las circunstancias del caso, ser el mejor plomero, ser el mejor electricista, en otras circunstancias sacar a personas del apuro. No soy San Benito Haddad, no sé cómo se llama, pero si yo estoy trabajando para una familia que por ahí es laburante, tiene alguna carencia, le surgió un problema y yo tengo cable, térmica, tornillo, lo que se necesite, yo se los dono, se los cedo, o bueno, cuando te recuperás, cambialo. Me ha pasado con reguladores de gas, que por ahí no pasaban la inspección, pero el regulador estaba perfecto. Bueno, cuando te recuperás, lo cambiás, me devolvés el mío. Obviamente cobro por hacer eso, pero también tengo que vivir. Pero la buena voluntad está siempre, o sea, antes de que un vecino denuncie que hay olor a gas y le saquen el medidor al tipo, yo le cambio el regulador, le soluciono el problema y bueno, ya está, después ponelo como corresponde. Pero a lo que voy es que sí, por ahí, cuando mantenía otro orden, yo dibujaba en cañerías polipropileno, porque verdaderamente eran un dibujo. Les hacía el sello correspondiente, o sea, apretaba, sellaba todo. El exceso de ese sellarrosca yo lo distribuía redondito, quedaban hermosas, unas uniones hermosas. Ahora bueno, en alguna que otra circunstancia el amigo ha visto que con las manos, con ese sellador, con el Hidro 3 verde, por ahí mancho algunas cañerías, que es verdad. Pero tiempo atrás lo que hacía, tenía una botellita con nafta, combustible, y limpiaba todo el recorrido de la cañería donde circunstancialmente podía haber manchado, y la verdad que quedaba muy bien, o sea, quedaba como prolijo, como corresponde. Entonces, sí, ¿no? Te acepto que por ahí en algunos videos que subo el trabajo no está completamente prolijo o no está completamente bajo la norma, producto de esto mismo que digo, que uno a veces dona o presta o son elementos que están fuera de norma. Hay que caer en un domicilio y decir, no, esto hay que hacerlo todo de nuevo, no se puede, salvame lo que tengo. Si todos trabajáramos como dice el reglamento, no quedaría una sola casa donde se pueda trabajar y no habría un solo medidor de gas. Pero bueno, a lo que iba, que ya me olvidé. Este amigo me decía eso, que no critique lo que yo hago. No, vos te puede gustar o no mi mano de obra, pero los conocimientos, yo los tengo los conocimientos. Que haya quedado más prolijo, menos prolijo, es harina de otro costal. Ese muchacho no estaba sabiendo hacer la tarea y estaba dando un tutorial como que sabía. Y no solo eso, porque nadie nacimos sabiendo. Pero con el paso del tiempo, el amigo Miguel, que está más en el tema, yo lo vi como si fuese algo, pero parece que cronológicamente fue mutando como que mágicamente, de ser un inexperto y un impresentable total, hay videos con una peluca azul, y un impresentable total, se transformó en Albert Einstein. No es así. Pero bueno, nada, no me quería meter en ese tema, pero una cosa va de la mano de la otra.
vamos a armar el diafragma. Otro amigo también me dijo, ahora tenés problemas con Maxi. No tengo ningún problema con MHC Tools. Esto cuando lo apretan, apriétenlo parejito, de uno en uno, hasta que arrima todo parejo, y después les van dando ajustes de 2 vueltas, acorde a cómo se va ciñendo, cómo se va prensando la goma diafragma. Ahí ya llegó. Ahora en ese bulón lo próximo que va a ser el ajuste definitivo. Bueno, ahí ya estamos todos arrimados parejito y acá le damos el ajuste final. Cuando chilla, ya está. Chilló. Chilló. Repasamos por la duda, cruzado. Son 3 tornillos, no siempre va a estar cruzado. Bueno, guárdenlo para cuando sea un número mayor a tornillo. Bueno, y así queda armado. A ver si se puede. Bueno, ahí ya está trabajando el diafragma. Esto obviamente, ahora lo voy a probar con presión, pero ya se logró. Bueno, gente, vamos a seguir con las tareas. Nada, les mando un saludo. Ya se tiene que haber subido la segunda parte de herramientas que se ganaron mi respeto. Así que nada, van a tener para los amigos que les gusta el contenido del canal, más o menos 1 hora y media de herramientas, cuestiones técnicas, broncas con personajes. Después tocaremos el tema Maxi como para ya cerrar, porque son lo que dejan en los comentarios. No es que yo vivo de hablar de MHC. O sea, no. Pero bueno, nada. Me preguntan qué pasó, yo cuento. O sea, que ni siquiera está al tanto, ¿no? Maxi es Maxi. No pasó nada, no hay nada. Simplemente se apuntó a no digo una amistad, llamémosle una amistad, como decía un profesor mío, amistad por contraposición a hostis, o sea que es amigo porque no es enemigo y nada más. O sea, nos frecuentamos un par de veces, conocí su casa, me abrió las puertas de su casa, más que agradecido, pero evidentemente un tipo como yo a un tipo como él no le sirve, entonces despacito se fue alejando, haciendo... ¿Qué es lo que yo haría con cualquier persona que cuando éramos pibes nos decían, es una mala junta? O sea, él tiene amistad con la gente de Rucci. Las herramientas de Rucci las hice pelota, pero las hice pelota en serio. En todos los sentidos. Se me rompieron en la mano, en eso no estoy faltando a la verdad en absoluto. Las herramientas se rompieron como lo conté. Obra del destino, mala suerte, mala praxis. Bueno, las herramientas se rompieron como lo dije. Lo único, los destornilladores que todavía funcionan bien. Son destornilladores que funcionan. Tengo algunos disgustos, que los mangos son chicos, bla 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 bla. Pero él agarró los total, que yo defiendo, los reventó a martillazos en la morsa, con el envejecimiento programado, prematuro y bla bla, y la excusa del... Bueno, un tipo que trabaja en hornos, la herramienta está expuesta a temperatura, y agarra un soplete y calentalo hasta que se derrita y fíjate. Bueno, él le dio a los total, yo los Rucci los vengo manejando bastante bien. La llave de caño se rompió, la pico del oro se hizo un monio. De hecho me mandaron una nueva hasta ahí. Pero lo que voy, a Maxi no le fue gustando esa situación. Lo acepte, no lo acepte.
tiene amistad con la gente ruchi. Y banca a los amigos. Y bueno, esto es así. Las herramientas se rompieron. Después mostré claramente mi descontento, no digo odio, porque no lo odio, no lo conozco para odiarlo, pero mi contrapunto, mi falta de empatía, o sea, no me gusta, no es un tipo que respeto, me parece un payaso con el pan triste este. Él parece que tiene amistad, y si no tiene amistad se conocen, y a él es mejor llevarse bien que mal, porque es un tipo que tiene mucha gente, y bueno, además de eso, no está bueno juntarte con un tipo que tiene conflicto con todos. Entonces Maxi, lo reconozca, no lo reconozca, se alejó un poco. ¿Qué es lo que yo hubiese hecho? Cuando a mí algo no me sirve, yo me alejo. Pero bueno, estos son comentarios. No sé si voy a subir el video después de esto, porque no quiero quilombo con Maxi. Pero no porque le tenga miedo a Maxi. Maxi es un tipo como yo, que tiene 2 brazos, tendrá fuerza, es lo mismo. Porque es un tipo que me abrió las puertas de su casa, comimos una pizza, charlamos y le tengo un poco de aprecio. Pero sinceramente no soy una persona que a él le sirva tener de amigo. Es como cuando, vuelvo a repetir, los viejos, los que tuvieron la suerte de que los viejos le digan, mirá que no es buena junta. Yo no soy buena junta. Desgraciadamente para el ambiente que hay plata, intereses, yo no gano nada. Esto es cero. No, lo que se me rompe pierdo, nada. Sale todo acá. Para un tipo que apunta a quizás lograr algo con esto, y no sirvo porque ya le destruí los ruchi, pero los destruí en toda la forma posible. Con mis comentarios, con mi uso en las herramientas, que no fueron roturas adrede, yo venía desarrollando la toma de contacto. Pero bueno, son cosas que quizás mellaron esa semilla de amistad que había. Esto va para responderle al amigo, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo porque leí el comentario. Pablo, creo que sos, si no, corregime. Que sí, en algún momento, no, porque hablaste bien de Alejo, en un momento vi un video, me pareció correcto lo que dije, el de Técnica X directamente no digo nada porque miraba su contenido, después dejé de verlo, o sea, lo empecé a mirar cuando hablaba de cómo trabaja una pinza, de esto, del otro, me parecían conceptos válidos, nunca dije una palabra ni a favor ni en contra, no tengo nada con el muchacho, sé que creció su canal, de más, pueden mirar, hizo videos de destornilladores de PH 3, 4 años atrás, están mis comentarios, y él los respondió, o sea, no tengo nada. Con el sombrerito este, que se la da de ingeniero de golpe, que ahora le va a tener que explicar a sus seguidores cuál bomba conviene más, si Lustov o Motor Arg, porque ahora las dos son las dos mejores del mundo. Bueno, ¿cuál conviene más? Decirle a la gente. Eso es lo que yo no quiero participar y no quiero formar parte. Y no me gustaría estar en el papel. Porque yo le digo, McCarthy va bien. Y no es que viene Bullitt y me la pone. No, pero ahora Bullitt va mejor. Y el anterior nada, no sirve para un carajo. Vamos. A eso voy. Pero bueno, nada. Me olvidé de lo que les estaba diciendo. Sí, a Sombrerito le he dejado comentarios criticando algunas cuestiones técnicas que estaban lejos de la técnica, como dice ese amigo, que yo también soy desprolijo en esto y en lo otro. Tenés razón, pero los conocimientos los tengo. Dame el tiempo, los elementos y la plata necesaria y quédate tranquilo que están los resultados. Pero un tipo que no sabe cambiar un cuerito y de golpe es ingeniero de la NASA, dejémonos de joder. Me voy a armar esto, gente, espero no haberlos aburrido, les prometo que no toco más el tema, simplemente quería, bueno, que se cierre un poco el caso, porque si no es como que uno nunca termina de redondear la idea. Nada más, les mando un saludo, nos vemos y véanse la segunda parte de herramientas que conquistaron mi confianza o despertaron mi confianza, o no me acuerdo cómo lo titulé. Mando un saludo.